Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy vamos a analizar la última encuesta sociopolítica del CIEP, la que se realizó a partir del 23 de julio. Y podemos encontrar que es un inicio complicado por dos razones para la actual administración. En primer lugar, porque hay una desfavorable evaluación de la ciudadanía con respecto al gobierno, y segundo, porque hay una caída también en la confianza que tiene la ciudadanía sobre las instituciones y particularmente sobre el Poder Judicial. Así que hoy vamos a estar analizando a profundidad lo que fue la encuesta que se acaba de realizar, y para eso entonces vamos a estar primero con don Carlos Brenes Peralta, que es investigador del CIEP de acá de la Universidad de Costa Rica y doctor en Comunicación Política de la Universidad de Ámsterdam. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, y bienvenido al CIEP, porque en realidad acaba de integrarse. Y bueno, y también con Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP, coordinador de la encuesta y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Hola, gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Tal vez, Ronald, podríamos empezar con el tema. Hubo muchas críticas, evidentemente, ¿verdad?, que fueron muy fuertes en algún momento del proceso electoral con respecto a la encuesta. El que salga hoy una encuesta tiene que ver con un esfuerzo académico que se hace desde hace mucho tiempo, y me gustaría que explique, digamos, cómo realmente es importante generar las series para después ver efectivamente la metodología. Sí, nosotros somos un centro de investigación público, ¿verdad? Pertenecemos a esta casa de enseñanza de la Universidad de Costa Rica y tenemos una misión muy importante, que es desarrollar proyectos que puedan trascender, digamos, coyunturas electorales meramente, ¿verdad? Claro. Porque claro, las encuestas reciben mucha atención y la gente incluso le presta casi con ansiedad, ¿verdad? Le genera mucha ansiedad darle seguimiento a lo que pasa con las encuestas durante las elecciones. Pero, bueno, pues la política no acaba con las elecciones, ¿verdad? Sino que pues tenemos toda una serie de fenómenos, hechos y acontecimientos que es importante, digamos, conocer mejor, medir, evaluar, analizar. Entonces, pues el centro, luego que salimos de la época electoral y toda la campaña, toda la tensión que hay ahí, nos concentramos en estudios que hacemos periódicamente, ¿verdad? Y nos corresponde, cuando está un gobierno recién iniciando, coincide con la época en la que nosotros hacemos nuestra segunda encuesta, digamos, del año, ¿verdad?, que es entre julio y agosto, y como decíamos, coincide con el arranque del gobierno y con los 100 días, digamos, de la administración y estos aspectos. ¿Cuántos años de series tenemos? Bueno, empezamos en el 2013, ¿verdad? A mediados del 2013, quiere decir que estamos cumpliendo 5 años de hacer estudios. Si consideramos que hacemos 3 estudios al año, estamos hablando, ¿verdad?, de más de 15, o al menos 15 estudios. Ya tenemos hemos ido acumulando mucha información y tenemos, digamos, seguimiento a temas. Claro que eso es muy importante, tener varios temas, el seguimiento de temas, porque nos dice algo la serie. Claro. A veces fuera de contexto no nos podría decir mucho, pero en serie nos dice muchísimo más. Tal vez podríamos poner ahora el gráfico de distribución de la muestra, para que Carlos nos pueda explicar efectivamente cómo es que también se hizo esta muestra, cómo se ejecutó la muestra de esta encuesta. Ahí está. Ok, bueno, esta es una encuesta telefónica que hicimos los días 13, 14 y 16 de la semana pasada, en horarios de 9 de la mañana a 8 de la noche, con 3 turnos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es que partimos de que el universo nuestro es el 97.5% de la población costarricense que tiene un teléfono celular. De ahí extraímos al azar, ¿verdad?, una serie, pues, de números. Sabemos que, por ejemplo, Colby tiene una serie de números que van de tal a tal, Claro, Movistar. Eso es como lotería, ¿verdad? Sacamos unos números, pero no sabes cómo decir, ok, salió el 27, pero no sabemos quién tiene el 27, ¿ok? De ahí, entonces, se pone en el teléfono, los encuestadores llaman y no se sabe si es inactivo, quién va a salir, no se sabe, ¿verdad? Entonces, hacemos un muestreo al azar, y eso quiere decir que ese 97.5% de la población tiene igual chance de ser
llamado para participar en la encuesta. Entonces, eso hace que nuestra muestra sea representativa, es decir, que la distribución sociodemográfica sea muy similar a la distribución sociodemográfica de la población. Entonces, eso lo hacemos por sexo, por educación, por edad y por residencia geográfica. Claro que eso es importante porque se mantiene, ¿verdad?, la metodología, que yo creo que tenemos que insistir en que no es que en época electoral manejamos muestras distintas y hacemos cosas extrañas para que nos den resultados según lo que queramos, ¿verdad? Ya para entrar en materia, me gustaría, Ronald, que nos expliques un poco el gráfico de la evaluación de la gestión de gobierno, porque efectivamente, a diferencia de don Luis Guillermo, ¿verdad? Y bueno, por lo que vi en la encuesta, a diferencia de no sé cuántos años, en realidad es uno de los presidentes que entran, digamos, en peores condiciones, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho nosotros titulamos la sección del informe sobre la labor del gobierno y del presidente, diciendo que el gobierno empieza cuesta arriba, ¿verdad? Pero eso no únicamente porque sea peor evaluado al gobierno, sino porque además también lo hace en un contexto de fuerte pesimismo en la sociedad, ¿verdad? Negativismo sobre todo en materia del rumbo al país, en el tema de la situación económica, ¿verdad? Y la gente está viendo ese panorama. Entonces, de alguna forma... Pues ahí está el gráfico de evaluación de la gestión de gobierno. Claro, ahí lo que se aprecia muy bien es que el inicio de esta administración lo hace, ¿verdad? Su evaluación, sus niveles de valoraciones positivas es considerablemente menor que la que tuvo, por ejemplo, la administración anterior. Ahora, lo que hay que considerar sobre este tema es que sí encontramos una diferencia bien interesante, y es que el presidente sale mejor evaluado que el gobierno, ¿verdad? Ahí era donde quería preguntar sobre el perfil de apoyo del presidente, claro, porque además el perfil de apoyo también nos da una idea de a dónde es que las personas o a dónde tienen una posición más crítica, claro, de la figura. Mire, por ejemplo, al gobierno, las valoraciones positivas del gobierno, ¿verdad?, como un todo, alcanzan el 28% de la población. O sea, 28% de las personas dicen que el gobierno está haciendo las cosas bien o muy bien. Pero cuando se le examina al presidente, la labor del presidente, ahí las valoraciones positivas pasan de 28% a 35%, ¿verdad? Entonces, sí, estamos hablando de que hay una diferencia importante entre el presidente y el gobierno. Eso es típico, perdón. Es típico sobre todo en sistemas o regímenes presidencialistas, como el costarricense, ¿verdad?, donde hay un enorme peso sobre la figura del presidente. Y la gente diferencia muy bien entre el presidente y el gobierno. Sucedió con Luis Guillermo, ha sucedido con otros presidentes, digamos, anteriormente. Entonces, hay que considerar ese aspecto. Ahora, en términos de los perfiles, de quiénes son los que más o mejor evalúan al presidente o peor lo evalúan, está muy relacionado, esos perfiles y esas personas están muy relacionadas con quienes lo apoyaron a Carlos Alvarado en la elección, ¿verdad?, presidencial en febrero y en abril. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque sobre todo son personas que tienen niveles educativos universitarios, ¿verdad?, altos. Sí. Tienden a ser personas más jóvenes, ¿verdad? Residen en las provincias en donde Carlos obtuvo mayor respaldo, ¿verdad?, en el Valle Central, en San José, Heredia, Alajuela, bueno, en Cartago también. Visto desde el punto, o más bien analizado desde el punto de vista de por quién habían votado a esas personas, sí, nos damos cuenta que son aquellos que votaron o por la unidad o por el PAC, los que mejor lo evalúan, ¿verdad? Es decir, la gente que votó por el gobierno nacional. Es la gente que votó por el gobierno de la Unidad Nacional. O sea, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un reflejo, digamos, en las evaluaciones de qué fue lo que pasó en las elecciones también, ¿verdad? Claro. Ahí es donde uno puede apreciar que, si bien es cierto, hay fenómenos en la política que se comportan distintos en momentos distintos, también hay otros que lo que hacen es que reproducen ciertos patrones, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que en estas encuestas la muestra que utilizamos es totalmente distinta e independiente de todo lo que vimos en la época electoral, o la muestra que utilizábamos que utilizamos en época electoral. Pero, no obstante, hay muchas similitudes, otra vez, entre quienes votaron por el gobierno de Unidad Nacional
y quienes mejor evalúan al presidente o al gobierno. Claro. Y Carlos, siguiendo con el tema del pesimismo, que no es como una buena noticia, pero podríamos ver el gráfico de percepción sobre la situación económica, porque yo creo que eso nos dice también mucho. Y bueno, además la gente te dice que está preocupada por la situación económica, ¿verdad? Y además, ¿cómo salió evaluado en la encuesta? Sí, pues le preguntamos a la gente cómo percibe la situación económica del país. Y un 73% la ve negativamente. Ahora, como hablaba Ronald, hemos recolectado información de hace 5 años. Y como podemos ver en esa gráfica, esta valoración negativa es la más alta en los últimos 5 años, lo cual se muestra el pesimismo de la gente, ese miedo a lo que va a pasar, ¿verdad? Y en estos momentos que son complicados y difíciles. Claro, y que probablemente se digamos, relaciona con el deterioro o con lo que se ha planteado que se va a generar de deterioro con el tema fiscal, ¿verdad? Porque también ahí hay una relación. Desde luego, sí. Sí, y eso lo podemos ver más adelante. Creo que tenemos un gráfico al respecto que podemos relacionar con esas preocupaciones. Otra cosa que a mí me interesaría ver, Ronald, antes de entrar a las instituciones, es el tema del principal problema del país. Claro. ¿Verdad? Porque en realidad, aunque hay un pesimismo muy grande, cambió el primer lugar, por decirlo en alguna medida. Pero vamos a ir a hacer una pausa y ya regresamos con el tema de los principales problemas del país. Ya regresamos. Continuamos acá sobre la mesa analizando la última encuesta sociopolítica que elaboró el CIEP. Antes de ir a una pausa, yo le preguntaba a Ronald sobre el tema del principal problema del país, ¿verdad? Porque ha variado. A pesar de que hay un pesimismo en la situación económica, el principal problema ya no es desempleo. Sí, normalmente cuando nosotros preguntamos sobre los principales problemas del país, el principal problema del país en determinados momentos del año, por lo general hay 3 temas que siempre están presentes, ¿verdad? Está el tema del costo de vida, está el tema del desempleo y está el tema de la inseguridad. Y entonces, en diferentes momentos y debido a lo que está aconteciendo en la sociedad, es que alguno de ellos aparece de primero, ¿verdad? Y desempleo es uno de los que por lo generalmente está muy alto, al igual que el tema del costo de vida. Y también nos ocurre con el tema de inseguridad, ¿verdad? Que al menos una vez al año, de las 3 veces que nosotros preguntamos, inseguridad es de los primeros lugares. En esta oportunidad ocupa inseguridad, es la principal preocupación de la gente, ¿verdad? Y desde luego está muy relacionado con lo que está ocurriendo, con el deterioro, digamos, del tema de la inseguridad. Estamos hablando de una tasa de homicidios de 12.3 por 100.000 habitantes. Sí, es un que según la OMS ya es pandemia después de 10. Pero también está asociado con el deterioro en violencia, ¿verdad? Claro. Violencia doméstica, que desafortunadamente, digamos, ¿verdad? Entonces, esos elementos están muy digamos, la gente los tiene muy presentes cuando examina y cuando tiene que decir, bueno, ¿cuál es el principal problema que le aqueja? En esta oportunidad, el tema que apareció, digamos, en la lista, ¿verdad? El tema novedoso, nuevo, distinto, es el tema de la situación fiscal, ¿verdad? O sea, la retórica de campaña surtió efecto. Es la primera vez que nosotros reportamos el tema de la situación fiscal dentro de esos 3 principales temas, ¿verdad? Y otra vez está asociado con el tema de las finanzas. En este momento la discusión gira alrededor del plan fiscal y en la Asamblea Legislativa mucha de la actividad está concentrada en ese tema. El gobierno tiene todas sus, ¿verdad? Está apostando fuertemente a ese tema. Entonces aparece, digamos, ese tema como uno de los más importantes. Y desplaza al desempleo. Claro. ¿Verdad? Que es uno de los que normalmente está. Que de hecho en agosto del 2015, agosto del 2016 y agosto del 2017 estuvo en el primer lugar. Claro, digamos, es un tema que domina por lo general el principal problema. Inseguridad es el que en algún momento lo saca digamos, del primer lugar
o también ocurre con costo de vida. Pero la situación fiscal es un tema realmente novedoso. Quiere decir que la gente lo tiene en el radar, digamos. Claro, y tal vez podríamos poner entonces el gráfico de la asociación entre medidas para solucionar la crisis fiscal y el ingreso subjetivo. Ahí Carlos nos podría ayudar a explicarnos qué es lo que significa esto. Bueno, para complementar lo que dijo Ronald, el tema de inseguridad es la principal preocupación, pero también a la gente le preguntamos que valoraran la gestión del gobierno en áreas específicas, y en inseguridad un 73% dijo que está haciendo una mala gestión. Claro. Pero sí, bueno, estuviera pasando esto. Bueno, se le preguntó a la gente cuál cree que son la solución a seguir para resolver la crisis fiscal. Y aquí lo que vemos es que la mayoría de las personas, o sea que es un 43%, dijo que es necesario recortar gastos, pero también subir impuestos a los que más ganan. Claro. Mientras que un 20% cree que hay que cobrar más impuestos y un 37% que hay que reducir gastos. Ahora, comparamos esto para ver cómo piensa la gente de acuerdo a su ingreso subjetivo. O sea, le preguntamos a la gente, de acuerdo a su ingreso mensual familiar, ¿cree usted que no le alcanza justo, o le alcanza y puede hacer ahorro? Sí. Y aquí lo que vemos es que entre la gente que no le alcanza, ¿verdad? Están empatados. O sea, a un 40% dice, gente que no le alcanza, que dice que hay que subir impuestos y recortar gastos. Y un 38% dice que no, hay que reducir gastos. Y en cuanto al cobro de impuestos, vemos que la gente que tiene más ingresos y que puede ahorrar, un 11% está de acuerdo en subir impuestos, mientras que la gente que le alcanza justo, es un 22% cree que cree que no hay que subir, que hay que subir más impuestos, perdón. Pero entonces, Ronald, estamos en un momento propicio para pasar la reforma, bueno, porque ahora, ¿verdad?, que sean que sí, que no, que, ¿verdad?, que a veces toman medidas un poco populistas. Claro, la gente percibe y tiene una noción de que la situación fiscal y la crisis que estamos, digamos, a las puertas de ello, realmente puede tener un impacto muy significativo sobre sus vidas y sobre el país. Y entonces apuesta por buscar salidas y soluciones a esto. Ahora, esas salidas y soluciones parecieran estar más inclinadas desde el lado de la percepción de las personas, inclinadas a no solo, o más bien a combinar elementos, ¿verdad? O sea, la gente pide más impuestos, pero al mismo tiempo pide también recortes en gastos, digamos, ¿verdad? Y entonces sobre esa vía no está de acuerdo en que se haga alguna de ellas por separado. Claro, ¿verdad? Sino que no es tan fácil. No es tan fácil, además cree que alguna de estas dos cosas, recorte de gastos o nuevos impuestos, de manera separada, no son la solución, digamos, a este tema. Desde esa perspectiva, el gobierno tiene un mejor clima, ¿verdad?, para empujar, digamos, este tema, que sabemos que es muy impopular, ¿verdad? Pero si uno se pone a ver, el gobierno está haciendo lo que la ciudadanía quiere que haga de alguna forma, ¿verdad? Claro, hacer una medida tan impopular, pero yo creo que en los últimos años ha estado en el mejor momento, porque siempre subir impuestos es muy impopular, un porcentaje muy alto que dice que no. Claro, y sobre todo cuando la gente dice que ese es uno de los 3 problemas principales, pues entonces, digamos, de alguna forma los políticos y la clase política tiene que responder a esa situación, así como lo hace a veces con el tema del costo de vida, o con el tema de la inseguridad, o con el tema de alguna otra política pública. Cambiando un poco de tema, también es importante analizar la valoración de las instituciones. Carlos, podemos poner el gráfico de instituciones que aprueban y reprueban según la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante, porque en general, ¿verdad?, baja la aprobación de las instituciones. Y hay instituciones muy importantes, tal vez no entremos tanto al Poder Judicial porque ahora le vamos a entrar a profundidad, pero bueno, ¿cuáles son las instituciones que están mejor valoradas, pero que bajaron, y las que están reprobando completamente? Muy bien, primero le preguntamos a la gente, imagine una institución que usted cree que hace una buena labor, o sea, que aprueba en su labor. ¿Qué nota diría usted que pasa como en un examen? Y le dan un promedio de 6.8. ¿Okay? De ahí luego le preguntamos su nota
sobre toda esta lista de como 18 instituciones. Claro. Y sobre ese promedio de 6.8, las que están arriba aprueban y las que están abajo desaprueban. Y solamente 6 instituciones aprueban. Una es la UCR, universidades públicas, universidades privadas, el ICE y el OIJ. Que tampoco es que aprobamos así como... No, o sea muy holgados. Que reciben nota arriba de ese 6.8. Sí. El resto de instituciones desaprueban esa nota. En general vemos que con respecto a la medición de hace un año, la mayoría de las instituciones han bajado. Entonces hay un incremento en la percepción negativa sobre las instituciones del país. ¿Cuáles son las instituciones que más bajaron? Bueno, ya lo hablamos del Poder Judicial, sí, la Asamblea Legislativa y los partidos siempre han tenido una nota bastante baja. Una que ha bajado es la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero también está Recope, está la Sala Cuarta, Defensoría de los Habitantes, y una serie bastante, ahí que se ven en el gráfico. Sí, se ven, digamos, por debajo de la línea, sí. La Iglesia Católica, la Defensoría de los Habitantes, cosa que llama la atención. Sí, así es. Otras iglesias, Poder Judicial, Sala Cuarta, sí. Policía, Caja, Contraloría General de la República, que también llama la atención, Gobierno en general, la Asamblea Legislativa, Recope y los partidos políticos siempre están de último. Y hay que ver que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha tenido en el pasado una nota más alta, ha bajado también en nivel de claro, confianza. Llama la atención la baja del tribunal, Ronald, porque, sigue aprobando, pero ya no está entre los estudiantes de excelencia. Sí, pero lo que sucede es que también, como decíamos, en el caso de todas estas instituciones experimentaron un descenso, digamos, en su aprobación, ¿verdad? Algunas de ellas, ese cambio es más dramático, ¿verdad? Hablamos de, por ejemplo, el Poder Judicial es uno de los que más, claro. Y ahora podemos detenernos en eso. Relacionado con ese tema está el de la policía, ¿verdad? Sí, que la policía está también... Y que tiene que estar también vinculado a el deterioro o la percepción de que la inseguridad es el principal problema que aqueja a los costarricenses. Llama la atención que no aparezca la corrupción como uno de los principales problemas, pero la Defensoría, la Contraloría está por debajo. Están por debajo, sí. Sí, la corrupción fue uno de los temas que se mencionó como uno de los principales problemas, incluso durante la campaña. En octubre habíamos hecho esa medición y ahí estaba el tema de corrupción. No en esta oportunidad, pero lo que sí queda muy claro con estos datos de la última encuesta es que hay una caída importante en la aprobación de estas instituciones, de todas ellas, sin distingo, ¿verdad? O sea, ninguna de ellas incrementó su nivel de aprobación. Quiere decir que no solo es que la gente valora, digamos, peor o menos sí, digamos, hay una caída en la aprobación del gobierno, sino también eso está combinado o se conjuga con la pérdida de aprobación de todas las instituciones públicas que hemos medido, incluyendo aquellos que han estado tradicionalmente por encima, como el tribunal, como la Universidad de Costa Rica y otros. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar entramos al tema del Poder Judicial, porque una de las caídas importantes es en esa institución. Vamos a una pausa y regresamos acá sobre la mesa. Continuamos en Sobre la Mesa hoy analizando el tema de la última encuesta sociopolítica del CIEP. Antes de ir a una pausa, planteábamos el entrarle a una de las caídas tal vez más fuertes, que es el Poder Judicial, y que en general, digamos, en los diferentes estudios, como el Estado de la Justicia, mantenía una legitimidad relativamente alta. Tal vez en ese sentido, Carlos, ¿podrías como contextualizarnos qué fue lo que ustedes, digamos, además colocan en el informe que puede ser, digamos, alguna de las razones por las cuales se da esa caída para después ver los datos? Sí, aquí lo que partimos es que ha habido una crisis en el Poder Judicial, que tal vez es una de las peores en la historia, claro. Y que eso se puede reflejar en valoraciones negativas de la ciudadanía sobre el poder.
Judicial. Les preguntamos si ellos creen que la administración de la justicia ha empeorado en los últimos 2 años. Y un 63% dice que sí. Y luego entramos más en detalle para ver en diferentes áreas donde creen que pueda estar peor esa Tal vez pongamos el gráfico de del resumen de los 5 temas específicos para irlos viendo uno por uno. Sí, tal vez podrías ir, mientras lo ponen, ahí está. Sí. Bueno, digamos, aquí encontramos que un 29% de las personas consideran que los jueces actúan con total independencia al resolver un caso y dictar una sentencia. Entonces, ese es uno de los temas que vimos ahí. Hay 61% de las personas que creen que el costo de un proceso judicial es tan caro que obstaculiza eso. Y un 45% cree que los jueces y juezas son preparados, competentes e íntegros. Y un 60% cree que la justicia es pronta. Y finalmente, un 48% cree en la justicia cumplida. Es decir, que los tribunales van a sancionar efectivamente a las personas culpables de cometer un crimen. Claro, pero eso es un poco fuerte porque vamos a ver, y tal vez podríamos ir viendo uno por uno como cuál es el perfil, Ronald. Pero, el 60, bueno, sí, decir no, algo. lo que quiero mencionar es que si uno pone en contexto estos resultados, se da cuenta que hagamos el repaso de qué es lo que ha ocurrido en el Poder Judicial. ¿Qué no ha pasado en el Poder Judicial en los últimos meses? En el último año y medio, digamos, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, ha habido fuertes cuestionamientos a la cúpula, ¿verdad? Los magistrados han sido fuertemente cuestionados por su involucramiento, su participación en actividades relacionadas o temas relacionados con tráfico, influencias o presuntos actos, digamos, de esta naturaleza. Primera vez en la historia de nuestro Poder Judicial que sancionan a un presidente de la Que Corte. el presidente de la Corte recibe una sanción, exacto, y relacionado con esto, pues ha habido destituciones, ¿verdad? Ha habido renuncias, también anticipadas, ha habido, bueno, cuestionamientos también a todo el tema de las pensiones, sí, el tema de cómo se ha manejado financieramente el régimen de pensiones del Poder Judicial. La Asamblea Legislativa reformó ese tema. La Sala Constitucional en este momento está compuesta por una parte muy importante de magistrados suplentes, ¿verdad? Porque no han sido nombrados los magistrados propietarios y que eso es una función de la Asamblea Legislativa. Pero además, justo cuando o cuando hubo recientemente elección del presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, casi la mitad de los magistrados en esa votación eran magistrados suplentes, claro, precisamente por las renuncias, por las destituciones, por la falta de nombramiento de otros, que incluso algunos de ellos llevan más de un año sin ser nombrados. Entonces, cuando la huelga, digamos, generalizada por el tema de las pensiones, el tema de entonces, y el efecto que tuvo, que fuera particularmente también en la morgue judicial, las mamás llorando que no le daban los cuerpos de los hijos, fue algo muy fuerte. ¿Verdad? Eso fue, sí, así es. Entonces, cuando uno analiza en conjunto esos elementos, que parecieran estar, algunos de ellos no necesariamente tan relacionados, cuando la ciudadanía hace la evaluación de, ¿verdad?, cómo percibe el Poder Judicial, pues esos elementos están ahí presentes, ¿verdad? Y lo que decimos es, el Poder Judicial se ve fuertemente cuestionado, digamos, de parte de los ciudadanos. Me llama la atención que solo el 29% confía en la independencia de jueces al resolver un caso y dictar sentencia. Es decir, creemos que en este país hay impunidad. Y tradicionalmente la impunidad ha estado muy relacionada en Centroamérica con crisis de seguridad, ¿verdad? Que está en el primer lugar. Sí. Sí, quizás más que la impunidad sería sobre el tema de cómo los jueces, la posibilidad que tienen de tomar sus decisiones de una manera autónoma, libre, sin presiones, etcétera, ¿verdad? Porque el tema de la impunidad vendría más bien a ser la imposibilidad de sancionar
a quienes cometen, digamos, delitos y delitos de distinta, digamos, naturaleza. Entonces, en ese caso, más bien, tiene que ver con la posibilidad de que los operadores, o sea, los jueces, sean capaces, digamos, de dictar las sentencias, como decíamos, de manera libre, autónoma e independiente. Claro. Carlos, el 61% cree que el costo es un impedimento para el acceso a la justicia. ¿Cuál es el perfil de las personas que piensa esto? Porque claro, si también lo ligamos con el tema de este pesimismo, pues por supuesto que podríamos ver cuál es la población que se siente más vulnerable. Sí, bueno, aquí podemos decir que en cuanto a sexo, que las mujeres perciben una peor administración de la justicia que los hombres, ¿verdad? También tienden a ser personas de menor edad, ¿verdad? 35 hacia abajo, hacia 18, personas con educación secundaria y universitaria, y geográficamente no hay un patrón claro, pero la gente que vive en San José y en Punta Arenas perciben una mejor administración de la justicia. Claro, llama la atención eso porque efectivamente son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? O sea, hay estudios que plantean que precisamente son las mujeres las que están en una condición de muchísima mayor vulnerabilidad al entrar en un proceso penal. También la población joven, ¿verdad? Aunque cometen delito, en el caso de las mujeres, en muchísima menor proporción que los hombres, ¿verdad? Entonces ahí vemos que coincide mucho con los datos que también tenemos. ¿Y cuál es el perfil por el otro lado, Ronald? Del 60% que opina que la justicia en el país es pronta, porque me llama la atención que es alto. Ese es un resultado interesante porque precisamente uno de los mayores cuestionamientos que hay sobre el desempeño, digamos, del Poder Judicial tiene que ver con la duración, ¿verdad? De que los plazos y los tiempos son muy prolongados. Entonces, sobre este cuestionamiento en particular, pues la gente lo que quisiera es que en caso de que tenga que llevar, digamos, un conflicto a ser resuelto por algún tribunal de justicia, primero que no tenga obstáculos para presentar, digamos, los casos, que no tenga que incurrir, digamos, en altos costos, y por otro lado, que se resuelva, digamos, en un plazo razonable de tiempo, ¿verdad? Que es precisamente lo que la gente más demanda, ¿verdad? Y en este sentido, lo que vemos es que hay diferencias importantes según se vea estos aspectos. Se ha mencionado que los ciudadanos, cuando... A ver, esta es una sociedad, la nuestra es una sociedad que lleva muchos casos a nivel judicial, ¿verdad? O sea, los judicializa. Además, somos una sociedad que todo lo judicializa. Entonces nos ocurre que hay justicia restaurativa, que hay casas de la justicia. Creemos como que todo tiene que ir a tribunales. Que todo tiene que ir a tribunales y además con una dificultad. Y es que para los costarricenses es muy difícil incluso plantear el tema de que no va a reconocer una sentencia judicial, ¿verdad? Porque precisamente muchos de los casos y de los temas y de los conflictos que tiene los lleva y los dirime en un sistema judicial que tiene grandes dificultades para procesar una gran cantidad de demandas y de demandas un poder judicial saturado, según el último informe del Estado de la Justicia. Incluso si uno se pone a ver cuánto tiempo tardó, por ejemplo, la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad relacionada con el matrimonio igualitario. Que, perdón, cabe señalar que no está resuelta, porque hasta que no esté publicada no empiezan a correr los 18 meses. Exacto. Y al día de hoy no está publicada. Aún no lo está. Pero eso, digamos, ya había entrado en un periodo de altísima, digamos, tardanza, ¿verdad? O sea, ya había sobrepasado. Sí, ya era absurdo. Ya había sobrepasado, digamos, los tiempos. Y entonces ahí lo que, desde el punto de vista de los operadores de la justicia, es decir, los magistrados y los jueces, muchas veces o han planteado el tema de que, por ejemplo, en el caso de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa no ha nombrado a los magistrados propietarios y entonces eso alarga, digamos, los periodos y los plazos, ¿verdad? Claro, en este momento la Asamblea Legislativa, entre muchas otras cosas,
tiene esos nombramientos. Y esos nombramientos, en este contexto, son nombramientos que también, digamos, que van a estar en la lupa, la gente los va a estar viendo. Entonces es un hecho sobresaliente, Sí. el que, ¿verdad? 6 de cada 10 personas digan que creen que la justicia es cumplida, por ejemplo. Bueno, eso sí es cierto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Creo que Carlos quería referirse a algo. Vamos a una pausa, regresamos acá en Sobre la Mesa analizando la última encuesta sociopolítica del CIEP. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la última encuesta sociopolítica del CIEP. Antes de ir a una pausa estábamos hablando del Poder Judicial, la caída, digamos, que ha tenido, pero Carlos se quería referir al perfil de en todos estos puntos que se midieron de cuál es, digamos, el perfil de la gente que confía más o que desconfía más, dependiendo de cómo lo vayas a explicar. Entonces, el perfil de las personas que cree que la administración de la justicia ha empeorado es el mismo cuando lo consultamos por temáticas específicas, o sea, independencia de los jueces, competencia en los jueces, acceso a la justicia, justicia pronta y justicia cumplida. De nuevo, ahí las tres grupos importantes son que las mujeres tienen percepciones más negativas, las personas con mayor nivel educativo y las personas más jóvenes. Claro. Sí, vuelve a coincidir. Mujeres víctimas de violencia, en general de violencia intrafamiliar, que no tienen respuesta, igual el tema de pensiones alimentarias, todos esos tribunales de familia que están saturados y que afectan particularmente a las mujeres, el tema de jóvenes, ¿verdad? Un grupo poblacional excluido, y ahí pues nos da como una idea de que tenemos que tomar decisiones para incluir proporcionalidad y perspectiva de género y perspectiva de juventud en las reformas a nuestro sistema penal, evidentemente, que a veces mucha gente cree que solo con populismo punitivo vamos a lograr un país, un mejor país. Pero bueno, cambiando un poco de tema, y además, bueno, ya hablé de las mujeres, entonces, de una vez, nos encontramos con, tal vez podemos ver el gráfico del perfil de apoyo al aborto terapéutico, porque, ¿verdad?, anda como un poco el run de que el apoyo al aborto terapéutico es nulo, y nos encontramos datos muy interesantes. Sí, cuando le preguntamos a las personas si están digamos, de acuerdo con la interrupción del embarazo, digamos, en aquellos casos en los que peligra la salud de la madre o del bebé, hay una aprobación alta de los costarricenses, ¿sabes? 55% de las personas aprueban la interrupción del embarazo en esas circunstancias. Lo que decimos de alguna forma es, en este tema seguimos siendo un país dividido, pero las opiniones están más inclinadas hacia el lado de el apoyo y el respaldo a esa porque medida. creo que fueron 2 años, creo, se preguntó sobre la opinión en aborto en casos de violencia sexual. Así y es. el 30% también lo aprobaba. En ese sentido, claro, aquí estamos hablando de aborto terapéutico, pero como la retórica un poco, ¿verdad?, enreda todo, ¿verdad?, de que es cualquier cosa, que también ha crecido, ¿verdad? Sí, digamos, lo que decimos es, este es un tema realmente delicado, ¿verdad?, y sobre el cual se han añadido distintos elementos y posturas desde, ¿verdad?, desde las experiencias de vida, desde los casos, y se relaciona también con aspectos más de índole religiosa. Entonces, entran en juego una serie de actores, ¿verdad?, las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias de otras denominaciones, y están enfocadas, digamos, en qué es lo que está ocurriendo ahí. Y además nadie lo está preguntando. Está, digamos, como en redes sociales, el rum por todo lugar, pero no hay como una pregunta académica, sistemática, que te diga efectivamente qué es lo que la gente piensa con respecto al aborto terapéutico. Claro, sí, pero y además entender que es algo que existe, ¿no? O sea, no es que estamos preguntando si aprueba que se apruebe, digamos, ¿verdad? O que se sí, no estamos hablando de aborto libre, estamos hablando de una norma técnica de un tipo de aborto cuando peligra la vida de la madre o es inviable, ¿verdad?, el embarazo, que existe en el país, ¿verdad? Y que muchos médicos se niegan, ¿verdad?, a ejecutar porque no existe la norma y les da temor, ¿verdad? Y además, pues por supuesto que más estamos acusados a nivel internacional porque hay mujeres que las han obligado a terminar
los embarazos, aunque peligre su vida, aunque sean procesos de tortura, porque saben que efectivamente no es viable, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema complicado. Sí, es un tema delicado, decimos, como mencioné hace un rato, que es uno de esos temas en los que las opiniones están divididas, aunque es de importancia resaltar que están más inclinadas hacia el favorecer, digamos, la implementación de esta norma técnica. ¿Cuál es el perfil de apoyo? Bueno, aquí vemos cosas interesantes en cuanto a sexo, entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia. Para ello hay un ligero más apoyo entre los hombres. Los hombres apoyan más el aborto. Bueno, todas las feministas decimos que en realidad siempre hemos planteado que si los hombres quedaran embarazados en este país sería hace añales. Pero son muy bajas esas diferencias, o sea, casi que están empatados en cuanto al apoyo. Entonces, aquí, en cuanto a edad también diferencias muy bajas, pero es mayor el apoyo entre la gente más joven. Donde sí vemos una diferencia muy sustancial es el apoyo entre las personas con educación universitaria. Claro. Y también sustancial para las personas para las cuales la religión es menos importante en su vida. Claro, porque ahí evidentemente cuando se pregunta sobre aborto terapéutico tienen claridad sobre lo que se está preguntando. Claro. A veces la gente piensa que cuando uno habla de aborto terapéutico está hablando de aborto libre, ¿verdad? Y ahí como esos enreditos. Sí, o aborto indiscriminado, digamos, exacto, en general, ¿no? Pero sí, acá lo que estamos precisando es, o la pregunta que está vinculada a ese tema, tiene que ver estrictamente con la posibilidad de que se interrumpa, digamos, el embarazo en casos de peligro. Bueno, y para cambiar de tema, pero un tema que es muy importante, que también se preguntó sobre el tema de la crisis en Nicaragua. De hecho, en la pregunta sobre evaluación de la gestión de gobierno por temáticas, en la crisis en Nicaragua hay un 54% de opiniones negativas, un 16% de regular y solo un 30% positivas. ¿Qué podemos decir del manejo, digamos, de la crisis? Sí, sobre el tema de Nicaragua, bueno, valga decir que la encuesta se hizo previo, ¿verdad? El trabajo de campo se hizo previo a los actos, digamos, xenofóbicos recientes, que han puesto, no solo han encendido muchas alarmas, ¿verdad?, sobre lo que pueda ocurrir con esto, sobre las implicaciones que eso pueda tener, pero a nosotros nos interesaba saber qué proporción de las personas en Costa Rica están enteradas de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, informadas, están al tanto de lo que está pasando en Nicaragua. Y lo que sabemos por los resultados es que hay una alta, ¿verdad?, proporción de ciudadanos, ¿verdad? Casi el 90% de la gente, ¿verdad?, está enterado de lo que está ocurriendo. Y además tiene preocupaciones sobre cuáles pueden ser las consecuencias de la crisis en Nicaragua, ¿verdad? Sobre todo en temas, por ejemplo, en las relaciones entre los gobiernos, en las relaciones comerciales, que también es un tema importante, en el tráfico, digamos, migratorio, desde luego, y, como decimos, hay una preocupación, digamos, muy latente, a la cual hay que prestarle, digamos, atención. Los ciudadanos han estado informados, siguen con atención lo que está pasando allá, y también piensan en cuáles pueden ser las repercusiones para el país. Carlos, ¿cuál es el perfil de la gente que está informada sobre lo que pasa en Nicaragua? Vieras que no tenemos exactamente ese dato, pero en general lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas ha oído. Y al preguntar por haber oído, que es información, no sabemos de dónde y no sabemos la calidad de la información. Quiere decir que es un tema importante por el cual se ha pues hablado mucho, ya sea en los medios de comunicación o tal vez conversación entre las personas, y dentro de ese grupo la gran mayoría todos creen que tiene consecuencias. Eso está claro. Como decía Ronald, en cuanto a tráfico fronterizo, relaciones comerciales y relaciones entre los gobiernos. Claro. Vamos a seguir preguntando. ¿Cuándo es la próxima encuesta, Ronald? ¿Vamos a preguntar más sobre Nicaragua o me estoy adelantando demasiado? No, la próxima encuesta será en noviembre. Tendremos nuestra siguiente encuesta será en noviembre. Y en los estudios de opinión lo que hacemos es, tienen como una combinación de dos cosas. Tienen temas
siempre, que preguntamos siempre, ¿verdad? Sí. Las mismas preguntas siempre, pero también que se ven acompañados de temas coyunturales, de lo que está ocurriendo en el país y cerca, en nuestros vecinos. Entonces, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollen los eventos y los acontecimientos y qué podría, digamos, qué otros elementos podríamos examinar y evaluar. Es parte de nuestro objetivo y nuestra misión siempre brindar información actualizada, oportuna, de calidad. Entonces, volviendo al tema de Nicaragua, ¿qué otras cosas son importantes, digamos, que nos dice la encuesta sobre esto? Sí, bueno, como decíamos ahora, en el caso de Nicaragua, al ser, digamos, al tener digamos, la cercanía con Nicaragua y al tener una larga tradición, digamos, de relaciones y de intercambio entre las naciones, y valga decir también algunos conflictos y disputas, ¿verdad?, han sido usuales, territoriales, pues como señalamos en el estudio, las personas están muy atentas y muy pendientes de lo que esté aconteciendo allá, ¿verdad? Tienen familiares, tienen amigos, tienen conocidos, algunas personas que están cerca, que están, digamos, viviendo y experimentando este tema en Nicaragua, y entonces por eso es que piensa sobre todo en las repercusiones que podría traer lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir, digamos, en caso de que no se llegue a alguna solución. Y en 30 segundos, ¿ese es un elemento de los principales obstáculos para el cumplimiento de la promesa de campaña de Carlos? ¿O eso tan siquiera se está visualizando? Lo de Nicaragua. Sí, como no, política en realidad no lo ven como un obstáculo. O sea, la gente dice el principal obstáculo del gobierno es la Asamblea Legislativa, las relaciones con los diputados, las dificultades que ahí tiene, ¿verdad? Va muy enfocado a lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Se está muy en política interna. Local, sí, es muy política local. Ok. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá en Sobre la Mesa, y también, pues por supuesto que a Ronald, y a ustedes en sus casas. De hecho, vamos a seguir hablando del tema Nicaragua. El próximo programa, efectivamente, vamos a abordar el tema de la xenofobia, lo que está pasando en nuestro país, que por supuesto que condenamos cualquier acto de xenofobia contra cualquier grupo. En este caso fue contra nicaragüenses, pero que condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier grupo o población vulnerable. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa y les esperamos la próxima semana.